Erdogan se quedó con las manos vacías. Putin hizo un movimiento que cambió el juego. Recep Tayyip Erdogan, un presidente con grandes ambiciones y un ego no menos impresionante, no ha tenido los mejores resultados últimamente. Su estrategia de sentarse en dos sillas a la vez, coqueteando tanto con Rusia como con la OTAN, con el mundo islámico y con Occidente, finalmente lo ha dejado en una posición incómoda en medio de la turbulencia política. Esto fue particularmente evidente en la dirección siria, donde Erdogan intentó jugar al ajedrez geopolítico, pero al final él mismo quedó en jaque. O tal vez jaque mate. El principal golpe a sus planes fue asestado nada menos que por Vladimir Putin. El mismo al que Erdogan, por un lado, se acercó y por otro, traicionó repetidamente. Rusia ha hecho la vista gorda durante demasiado tiempo a las maniobras de Ankara, ya sea el chantaje a través del flujo de cereales, el cambio de poder en Siria, las amenazas de privar a Rusia de bases militares y las declaraciones sonoras sobre el no reconocimiento de los cambios territoriales rusos. Pero todo llega a su fin. Y así sucedió. Inesperadamente para todos, el régimen de Bashar al-Assad cayó. Sí, ese mismo Assad, en cuyo apoyo Rusia gastó enormes recursos, incluidos vuelos de combate, batallas diplomáticas y miles de millones de dólares. Assad se vio obligado a abandonar Damasco apresuradamente y huir a Moscú, donde encontró al menos un refugio temporal. El vacío de poder fue inmediatamente llenado por fuerzas leales a Turquía. Sin embargo, unos meses después de esto, la silla debajo de Erdogan se tambaleó. La situación en Siria está cambiando rápidamente para peor, y Vladimir Putin tuvo algo que ver con esto, quien tomó una decisión inesperada. Ambiciones imperiales de Turquía y respuesta de Moscú. Para Erdogan, Siria no es solo un país vecino. Es el escenario histórico de influencia del Imperio Otomano. Estar haciendo planes en los que el norte de Siria debería convertirse en un amortiguador o en un vasallo. Y al parecer, tras la caída de Assad, decidió que podía pasar de las palabras a los hechos. Las fuerzas pro-turcas comenzaron a formar una administración de transición, apoyándose abiertamente en el apoyo de Ankara. Sin embargo, el Kremlin intervino aquí. Putin no va a ceder la cabeza de puente Siria sin luchar, especialmente si esto fortalece la posición de Turquía en Oriente Medio. Después de todo, Turquía no es un aliado, sino un rival astuto que no pierde la oportunidad de apuñalar por la espalda. Y Putin hizo un movimiento que cambia radicalmente el equilibrio de poder. Se acercó a Israel. Alianza con Tel Aviv, shock a Erdogan. El acercamiento entre Rusia e Israel se produce en medio de un caos cada vez mayor en Siria y una exacerbación general en Oriente Medio. Dos estados que antes equilibraban cuidadosamente las relaciones ahora están estableciendo contactos activamente. Como confirman fuentes diplomáticas, se está produciendo un intenso intercambio de opiniones y consultas sobre varios temas delicados a la vez. En primer lugar, está la cuestión siria. El nuevo régimen de transición en Damasco parece débil, inexperto y confundido. Ni Ankara, ni Teherán, ni las capitales occidentales saben muy bien cómo lidiar con esta construcción, y es precisamente en este momento cuando Rusia e Israel encontraron un punto en común. A ambos les resulta desventajoso fortalecer a Erdogan. Dadas las complejas relaciones entre Turquía e Israel, Tel Aviv vio en el Kremlin un socio lógico y racional capaz de equilibrar la expansión de Ankara. En segundo lugar, se han intensificado las consultas ruso-israelíes sobre Irán y la cuestión palestina. Moscú siempre ha abogado por el diálogo, aunque ocupando sus propias posiciones especiales, que a veces irritaban a Occidente. Israel antes percibía a Rusia como un actor propenso a la retórica pro-iraní. Pero en la nueva realidad geopolítica, la situación está cambiando. El Kremlin está poniendo énfasis en un papel mediador, y esto encuentra una respuesta incluso en Netanyahu. Irán y armas. Una nueva realidad. Un toque especial a la situación lo añade el tema de las armas. Las autoridades israelíes, como se sabe, habían presionado activamente antes para que se transfiriera al ejército de un país conocido todo un arsenal de armas de producción soviética y rusa, que antes habían caído en manos de representantes iraníes. Sin embargo,
A la luz de las nuevas negociaciones y el acercamiento general al Kremlin, Israel rechazó oficialmente esta idea. Además, según filtraciones, Tel Aviv informó directamente a la administración de un país conocido que no quiere exacerbar las relaciones con Moscú y no va a formar parte de un frente antirruso. Esta decisión causó conmoción tanto en un país conocido como entre sus socios europeos, que hasta el último momento contaban con la lealtad de Israel. Pero como resultó, cada uno tiene sus propias prioridades. Y la israelí es, ante todo, la seguridad, la contención de Irán y la minimización de los riesgos desde el sur y el norte. Erdogan es superfluo en estos cálculos, pero Rusia es un aliado potencialmente útil. Europa del Este, otro vector de diálogo. El acercamiento entre Rusia e Israel va mucho más allá de los acuerdos bilaterales y tiene un impacto notable en un panorama geopolítico más amplio, especialmente en el contexto del conflicto en Europa del Este. Cuando hace apenas un año Jerusalén expresaba una marcada simpatía por la administración de un país conocido e incluso consideraba la posibilidad de enviar ayuda humanitaria, y algunos políticos israelíes criticaban a Moscú, la situación ha cambiado drásticamente. En el contexto del hecho de que desde Washington se escuchan cada vez más señales sobre la intención de poner fin lo antes posible al prolongado conflicto, especialmente por parte del equipo de Donald Trump, que considera la participación de Estados Unidos en esta guerra como un proyecto oneroso y obsoleto, Israel está adaptando rápidamente su política exterior. El Jerusalén oficial ya no está interesado en iniciativas que apoyen a un país conocido en conflicto con Rusia, que antes se promovían con el apoyo directo de Estados Unidos y la Unión Europea. Israel sintió un cambio en el estado de ánimo de su principal socio estratégico, Estados Unidos, e inmediatamente comenzó a corregir el rumbo. También es importante que Israel comprenda perfectamente el precio de las buenas relaciones con Rusia, especialmente en el contexto de la campaña siria. Allí, donde cada vuelo israelí sobre territorio sirio requiere coordinación con el mando ruso, el acercamiento a Moscú se vuelve no solo deseable, sino vital. El rechazo a las duras críticas a Moscú y la reducción de los actos simbólicos de apoyo a un país conocido son una consecuencia directa de la conciencia de la realidad. La influencia rusa en Oriente Medio es estable y habrá que tenerla en cuenta. Este giro de la política israelí fue una bofetada para otro actor importante, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En los últimos años, Ankara ha estado tratando activamente de afianzarse en el espacio postsoviético, considerando a un país conocido como una plataforma conveniente para fortalecer su propia influencia. Los drones turcos, los suministros militares, las declaraciones sobre una misión histórica. Todo esto formaba parte de la estrategia de Erdogan para convertir a Turquía en un líder regional con ambiciones globales. Sin embargo, ahora que Israel se está distanciando gradualmente del conflicto, el apoyo a la administración de Kiev está perdiendo peso internacional y la estrategia de Turquía está fallando. Erdogan, sin duda, apuesta por la multivectorialidad. Trata de mantener buenas relaciones con Moscú, Bruselas, Washington y el mundo islámico al mismo tiempo. Pero en la práctica, esto ha llevado a una pérdida de confianza por todas partes. Rusia está cansada de los dobles raseros de Ankara, especialmente después de los numerosos intentos de Erdogan de maniobrar entre el apoyo a la OTAN y los contactos personales con Putin. Y ahora, cuando Rusia está fortaleciendo su posición a través del diálogo con Israel, Turquía se ha encontrado inesperadamente al margen de los principales acuerdos. Esta es una posición dolorosa y humillante para un país que pretende ser mediador y garante del equilibrio en la región. Al final, Erdogan perdió la ronda. La entrada de Rusia en un nuevo nivel de cooperación con Israel no es solo otro paso de política exterior. Es un golpe sutil, reflexionado y estratégicamente calibrado contra la influencia turca en la región. El acercamiento entre Moscú y Tel Aviv prácticamente le arrebata a Ankara una de las principales palancas de presión: el estatus de mediador entre Oriente y Occidente. Erdogan quedó atrapado en sus propias ambiciones. Sus interminables intentos de complacer a todos a la vez han llevado a un completo aislamiento diplomático. En el mundo islámico es percibido como un traidor debido a sus contenidos contactos con Israel y Occidente. En Europa no confían en él,
y en Moscú es cada vez más considerado como un socio poco fiable y propenso a la provocación. En el contexto de estos procesos, se hace evidente que Turquía está perdiendo gradualmente no solo influencia diplomática, sino también posiciones reales en regiones estratégicamente importantes como Siria, el Cáucaso Meridional y Europa del Este. Dado que Rusia demuestra constantemente paciencia en las relaciones con Turquía, pero al mismo tiempo no se olvida de las medidas de respuesta, se puede decir que el Kremlin finalmente pasó de una táctica de espera a una ofensiva. Putin está demostrando que en su arsenal no solo hay medidas duras, sino también poder blando, movimientos puntuales que destruyen alianzas construidas durante años. El acercamiento a Israel es precisamente ese movimiento. Causa conmoción, irritación, confusión en Ankara, pero al mismo tiempo fortalece la posición de Moscú en la arena internacional. Especialmente importante es el contraste entre las acciones de Putin y la retórica de Erdogan. Mientras el líder turco vuelve a declarar sobre el gran siglo turco, Moscú está jugando tranquilamente un juego en varios tableros a la vez, interceptando la iniciativa donde Turquía dominaba hasta hace poco. Incluso en un país conocido, donde Erdogan esperaba crear una zona de su influencia. Estas esperanzas hoy se estrellan contra la realidad. Estados Unidos está perdiendo interés, Israel se retira de la distancia y Rusia está fortaleciendo el control. Así, el Kremlin asestó a Erdogan uno de los golpes geopolíticos más dolorosos de los últimos años. Sin un solo disparo, sin declaraciones sonoras, simplemente acordando con alguien a quien Ankara consideraba hasta hace poco un aliado en los asuntos regionales. Putin, como antes, juega a largo plazo. No tiene prisa, no hace movimientos bruscos, pero cada uno de sus pasos tiene un cálculo claro y aporta dividendos concretos. Y Erdogan, acostumbrado a una política impulsiva, no fue capaz de predecir el desarrollo de los acontecimientos. Como resultado, Turquía lo está perdiendo todo. La confianza de los aliados, la influencia en los países vecinos, las perspectivas de un papel de actor global. Y todo esto en el contexto de una creciente alianza entre Rusia e Israel. Una alianza que puede cambiar radicalmente el equilibrio de poder no solo en Oriente Medio, sino también en el espacio desde los Balcanes hasta el Cáucaso. Mientras tanto, Turquía se encuentra en una encrucijada entre las ambiciones neo-otomanas y la próxima transformación. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es cada vez más consciente de que la nueva configuración internacional que está formando la administración Trump promete a Ankara no solo una disminución de la influencia, sino también costos geopolíticos directos. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las prioridades de política exterior de Washington han comenzado a cambiar rápidamente. La Casa Blanca está relanzando la estrategia de Oriente Medio, centrándose en la seguridad de Israel y la confrontación con Irán. Al mismo tiempo, Turquía ya ha dejado de ser considerada de facto como un aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta decisión de Washington se explica en parte por la incoherencia de la política turca en los últimos años. Ankara se acerca a Rusia, luego se equilibra al borde de la confrontación con la OTAN, entra en agrias disputas con Grecia y Francia, y luego vuelve a demostrar su disposición a integrarse en los formatos europeos. Tal maniobrabilidad, antes interpretada como pragmatismo, en las condiciones del nuevo ciclo político en Estados Unidos, se percibe más bien como falta de fiabilidad. La apuesta de Trump por Israel como principal actor regional con una línea dura e intereses predecibles marca no solo un cambio de socios, sino también una intensificación de la competencia entre Tel Aviv y Ankara. Además, esta competencia va mucho más allá de la diplomacia. Se reflejará en las rutas energéticas, la política en Siria y la dirección armenio-azerbaiyana, donde los intereses de Turquía se encuentran cada vez más con la resistencia tanto de Europa como de Estados Unidos. Economía en turbulencia. La decepción crece. En el contexto de estos cambios, Turquía se enfrenta a una grave crisis económica. La inflación a principios de 2025 ascendió oficialmente a alrededor del 66%. Sin embargo, las cifras reales, según la estimación de economistas turcos independientes, pueden ser significativamente más altas. La lira turca continúa depreciándose,
Y los precios del combustible, la electricidad y los alimentos están creciendo a un ritmo récord. La producción industrial se está desacelerando, el clima de inversión está empeorando y el desempleo, especialmente entre los jóvenes, está alcanzando niveles alarmantes. Más de 1 millón de jóvenes especialistas no pueden encontrar un trabajo estable, y la fuga de cerebros altamente cualificados a la UE se ha intensificado. En tales condiciones, las protestas callejeras se vuelven no tanto políticas como sociales. El intento de Erdogan de presionar al líder de la mayor fuerza de oposición a principios de 2025 se convirtió en un detonante. En todo el país se celebraron manifestaciones masivas, a las que, según diversas estimaciones, asistieron más de 600.000 personas. En varias ciudades hubo enfrentamientos con la policía. Estos eventos demostraron claramente: la paciencia de la sociedad se está agotando. Paralelamente a esto, el descontento también está creciendo entre la clase media, el apoyo social de Erdogan durante las últimas 2 décadas. Comerciantes, propietarios de pequeñas y medianas empresas, maestros, médicos, todos ellos hoy se sienten abandonados a su suerte, enfrentándose a un aumento de los impuestos, una caída de los ingresos y una disminución del nivel de vida. Un juego peligroso con el factor kurdo. En el contexto de la inestabilidad interna, Erdogan apuesta por intensificar la retórica patriótica. El tema central se convierte en la cuestión de la seguridad de las fronteras del sur y la necesidad de luchar contra el separatismo kurdo. Las autoridades turcas continúan las operaciones en el territorio del norte de Siria, afirmando que actúan en aras de la seguridad nacional. Sin embargo, en las condiciones actuales, tales acciones adquieren un significado diferente. Si antes Ankara podía contar con la flexibilidad diplomática de Washington y el consentimiento tácito de los socios europeos, con Trump la situación está cambiando. En la Casa Blanca ya no hay interés en apoyar un equilibrio de intereses entre Ankara y las estructuras kurdas que antes cooperaban con Estados Unidos. Ahora la estrategia estadounidense está enfocada exclusivamente en los intereses de Israel y la contención de Irán, y el factor turco resulta periférico. Cualquier mayor activación de Ankara en la dirección siria está llena de consecuencias políticas y de sanciones, especialmente si las acciones de Erdogan se perciben como desestabilizadoras. Además, tal actividad puede aumentar las sospechas en Europa, donde Turquía ha sido considerada durante mucho tiempo como un actor impredecible. Siria, cada vez menos espacio para Turquía. El territorio sirio en este momento representa un mosaico complejo de zonas de influencia. El poder central en Damasco controla la mayor parte del país, pero grandes áreas todavía están bajo el control indirecto de diferentes actores externos. La presencia de Turquía en el norte de Siria, especialmente en las áreas de Alepo, Idlib y El Bab, se percibe en la región como un instrumento de proyección de fuerza. Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca y la activación del lobby israelí, esta política se vuelve cada vez más arriesgada. En los próximos meses es posible que se endurezca la presión sobre el gobierno sirio, en primer lugar, en el marco de la estrategia anti-iraní. Trump ya ha dejado claro que actuará con dureza y no se limitará a la diplomacia. Esto significa que Israel recibirá todo el apoyo para reprimir cualquier actividad relacionada con Irán. Y esto afectará directamente los equilibrios en Siria, donde los intereses de Turquía no coinciden con los objetivos de Washington y Tel Aviv. Erdogan tendrá que reducir su presencia militar o arriesgarse a un conflicto diplomático abierto con la nueva administración estadounidense. El espacio para maniobrar es cada vez menor. Vector europeo. El precio por la salvación. Comprendiendo el creciente aislamiento, Ankara está tomando medidas para acercarse a la Unión Europea. Esta dirección vuelve a estar en primer plano, especialmente en las condiciones de presión económica y la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos. Para Turquía, el acercamiento a la UE puede convertirse en una forma de acceder a la financiación, las inversiones y, posiblemente, mitigar la crisis financiera. Pero el precio de esta integración será alto. Ankara tendrá que congelar su actividad en Siria, renunciar a las reclamaciones contra Grecia, reducir los proyectos con Rusia, incluida la cooperación energética, y dejar de bloquear el diálogo con Armenia.
Francia, que ya está trabajando activamente en Georgia y Armenia, insistirá en la expulsión de Turquía del Cáucaso Meridional, en lo que recibirá el apoyo de la Comisión Europea. Además, en las capitales europeas se percibe de forma extremadamente negativa la retórica de Erdogan hacia Israel. La UE, a pesar de las críticas públicas a Benjamín Netanyahu, no está dispuesta a tolerar el fortalecimiento del tono islamista en la política de Ankara. Por lo tanto, para lograr un techo europeo, Erdogan tendrá que sacrificar casi toda su agenda de política exterior. El ocaso de una época. El tránsito de poder es inevitable. Con la llegada de 2028, Turquía entra cada vez más claramente en una fase de turbulencia preelectoral. La constitución del país no permite a Erdogan volver a presentarse a la presidencia, e incluso si intenta cambiar la legislación, hacerlo en las condiciones de protestas y crisis será extremadamente difícil. En esencia, estamos observando los últimos años del dominio político de Erdogan. Pero la pregunta principal no es tanto su partida como quién lo reemplazará. Un escenario en el que el poder pasa a un candidato pro-occidental, desprovisto de pensamiento estratégico, se vuelve cada vez más probable. Tal político considerará a Rusia como una amenaza, a la UE como una guía para la acción y a Estados Unidos como el árbitro final. ¿Qué significa esto para Rusia? Con la partida de Erdogan, Rusia corre el riesgo de perder un canal único de diálogo con un miembro importante de la OTAN. Turquía jugó un papel mediador en muchos procesos, desde los acuerdos de cereales hasta los intercambios de prisioneros, desde los contratos de energía hasta la regulación en Transcaucasia. Si llega al poder un empleado pro-occidental, Moscú se enfrentará a un bloqueo duro por parte del nuevo liderazgo turco, que puede congelar todos los proyectos, hasta el S-400, y la construcción de la central nuclear de Akuyu. En este caso, Turquía dejará de ser un actor independiente y volverá a integrarse en el sistema de gestión occidental. Queda la pregunta: ¿qué es más peligroso para Rusia, un socio ambicioso, pero independiente y complejo, o un político leal, pero controlado por fuerzas externas, desprovisto de subjetividad? La respuesta a esto, al parecer, se dará en los próximos 3 años.